Sentimos que somos muy intensas, que somos muy sensibles, que somos demasiado autoexigentes. Vivimos en un sistema que al final nos exige rendir como si no cuidáramos, cuidar como si no tuviéramos que trabajar y estar emocionalmente disponibles 24/7. Estoy cansada y no debería de estar cansada y tiro con todo y en realidad luego estoy agotada, pero no sé por qué estoy agotada, ¿no? Es como una dualidad constante que al final siempre acaba recayendo en que el problema, en el centro, siempre acabamos siendo nosotras. La identidad femenina es el ser para otros. La felicidad de los otros es lo más importante y sus necesidades van primero. El tener que llegar a absolutamente todo, hacer todo perfecto y si no es perfecto no vale. En esta autoexigencia, descansar implica sentir mucha culpa también, ¿no? Ya solo por el hecho de ser mujeres ya está esto de base. ¿Cómo no vamos a estar cansadas, no? Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. En el fondo estoy sonriendo, aunque estoy cansada profundamente y era algo que le estaba diciendo a la compañera que hoy me acompaña, que estoy cansada y que no creo que sea casualidad que hoy estemos grabando este podcast. Y tampoco creo que sea casualidad que tú estés escuchando este podcast, porque has leído que este podcast va sobre estar agotada, de sostenerlo todo y de no poder más. ¿Y qué hay debajo de todo eso? Y es que hoy queremos hablar de ese agotamiento profundo que casualmente, y lo pongo muy entre comillas, solo sentimos las mujeres. Porque no sé si te pasa, yo creo que sí, porque es algo que nos atraviesa desde el género, es que hemos crecido sosteniéndolo todo. La casa, los vínculos, las relaciones, los cuidados emocionales del otro, nuestra propia historia. Y todo esto tenemos que sostenerlo mientras, por supuesto, no nos quejamos en absoluto, ponemos la mejor de todas nuestras sonrisas y seguimos siendo buenas parejas, buenas madres, buenas hijas, buenas hermanas, buenas trabajadoras, buenas todo, y sin quejarnos absolutamente nada. Y es que hablamos de esto porque a diario, todos los días, llegáis mujeres a nosotras, a terapia, y llegáis agotadas, pero agotadas de verdad a más no poder. Y lo más doloroso de eso es el hecho de que hayamos normalizado este cansancio profundo y que encima de estar súper cansadas, lleguéis a terapia preguntando, es que no puedo más y no sé qué me pasa. Y aunque es verdad que yo creo que en la vida de las personas nos pasan muchas cosas más allá del género, hay cosas que nos pasan solo porque somos mujeres. Y en todo este agotamiento, en todo este ruido, en todo este malestar, es muy importante entender qué pasa, o saber más bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando al fin, en todo este agotamiento, pedimos ayuda? La importancia de encontrarnos a unas manos que nos acojan desde esta perspectiva, desde esta mirada, y que tengan en cuenta que este cansancio muchas veces se debe únicamente por el hecho de ser mujeres. Y para hablar de este tema, que literal podríamos estar 7 años hablando de esto, y desde muchísimas miradas, desde la mirada antropológica, psicológica, medicina, muchísimas. Hoy me acompaña mi compañera Tamara, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es el primer podcast que grabamos juntas. Encantada, Yaiza. Sí, vengo agotada. No sé por qué, yo también. Gracias por estar aquí, por hablar de este tema. De verdad que, aunque hemos hablado de malestares de género y hemos hablado de múltiples cosas que nos atraviesan a las mujeres, había un tema que nos apetecía seguir poniendo sobre la mesa, ¿no? Que es algo como, y seguro, Tamara, que tú lo ves todos los días en terapia, ¿no? Que es no puedo más, estoy cansada. Total. Hace poquito, no sé si viste en redes sociales que salía un artículo que decía las madres españolas están cansadas, ¿no? Total. Y yo pienso, tía, están cansadas las españolas, las de Cuba, la de Venezuela, la de... O sea, quiero decir... Absolutamente todas, total. Claro, es que ahí yo creo, que el sistema lo ha hecho muy bien en realidad, porque por un lado genera malestares de los que luego nos responsabilizamos nosotras, ¿no? Sentimos que es nuestra responsabilidad de alguna manera. Sentimos que somos muy intensas, que somos muy sensibles, que somos demasiado autoexigentes y claro, no llegamos a todo, ¿no? Yo creo que vivimos en un sistema que al final nos exige rendir como si no cuidáramos, cuidar como si no tuviéramos que trabajar y estar emocionalmente disponibles 24/7, ¿no? Entonces, las mujeres estamos agotadas física, emocionalmente. Y claro, esto no es una cuestión, que eso es lo importante, ¿no? No es una cuestión individual, sino que es algo colectivo. O sea, tiene que ver con los roles de género, con los mandatos, con la desigualdad estructural del sistema en el que vivimos.
Justamente era lo primero que quería preguntarte, ¿no? Que ya bien lo has dicho, porque creo que muchas veces, muchas veces es que a mí me sabe mal, ¿no?, hablar con totalismos, pero creo que cuando hablamos de género hay que hablar de totalismos, hay que hablar de casi de verdades absolutas, porque en mayor o menor medida, con más mirada o menos mirada, siento que es algo que nos atraviesa un poco a todas. Y al final es como una cosa que recae sobre nosotras, como bien has dicho, de estoy cansada y no debería de estar cansada, y tiro con todo y en realidad luego estoy agotada, pero no sé por qué estoy agotada, ¿no? Es como una dualidad constante que al final siempre acaba recayendo en que el problema, en el centro, siempre acabamos siendo nosotras. Si damos porque damos, si no damos porque no damos, si siento culpa porque doy, si siento culpa porque no la doy, si estoy cansada porque la doy. Entonces es como un bucle infinito de malestar, ¿no? Claro. Que al final te das cuenta de que los ojos tienen que ir un poco más allá de nosotras, ¿no? Y mirar lo puramente estructural para darnos cuenta de que quizá no somos tanto nosotras, ¿no? Total. Y además que el género, o sea, yo lo entiendo como un instrumento de opresión y de desigualdad, pues como la raza, la orientación sexual, la corporalidad, ¿no? O sea, y claro, yo siento que es difícil a veces como entender bien este tema, porque hay una ilusión de igualdad realmente, ¿no? Como que hemos alcanzado una igualdad formal, legislativa, pues podemos acceder al final a la escuela, nos casamos, nos divorciamos, pero claro, sigue habiendo mucha desigualdad que es difícil de ver y tenemos que entenderla para poder comprender mejor nuestro malestar, que no es una cosa nuestra de es mi ansiedad o es mi estrés, sino que tiene que ver con esto estructural que estamos nombrando. Y de hecho, Tamara, ¿qué cosas sientes y vemos en consulta, ¿no? o llegan que solo nos pasan a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que hemos normalizado absolutamente nosotras mismas? Claro, yo creo que es importante hablar al final de la carga mental, de la ansiedad que sentimos, de la autoestima también, ¿no? Que no nos sentimos suficientes en muchos de los terrenos, ni como madres, ¿no? Yo no soy madre, pero no se puede llegar a todo, como trabajadoras tampoco. Entonces, la forma en la que lo explico en terapia es que muchas veces hemos escuchado esto de nos pasa por ser mujeres en cuanto a formas de violencia explícita, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hemos escuchado con la violencia de género, la violencia obstétrica, pero yo siento que nos hemos quedado en esas formas como más explícitas de violencia. Y yo esto lo explico como un continuo. Claro, tenemos que poder visibilizar también las formas de violencia más sutiles, más normalizadas, más naturalizadas al final, ¿no? Y que todo esto se sostiene en un sistema que es profundamente desigual. Entonces ahí, al educarnos de forma distinta a hombres y a mujeres, desempeñamos roles distintos y también sufrimos malestares distintos. Eso que decías tú por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces ahí, claro, yo creo que entender muy bien el sistema y cómo se estructura nos permite entender por qué tenemos estos malestares distintos que decíamos, ¿no? Yo ahí lo empiezo a explicar un poco desde la socialización diferencial, ¿no? La socialización es el proceso en el que nos convertimos en adultas, ¿no? Según nos vamos desarrollando. Y esto es profundamente distinto en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, o sea, algo que los juguetes mismamente, ¿no? O sea, los juguetes parece como muy arcaico, muy tradicional, pero si vamos por cualquier supermercado, por cualquier sitio de juguetes, lo vamos a ver como los pasillos rosas y el pasillo azul, y esto sigue como súper vigente, ¿no? Claro, en este sentido, las niñas desde pequeñas vamos recibiendo juguetes muy estereotipados, o sea, muy asociados a los cuidados, el bebé, ¿no? O sea, esta cosa de tengo que aprender a cubrir estas necesidades, ¿no? O sea, claro, a nosotras, por ejemplo, o algo que a mí me chasca mucho, ¿no? Cuando lo veo, es cuando veo a bebés, a niñas de 2 años cuidando o jugando con juguetes que son bebés, ¿no? Como que ya desde pequeñita vas aprendiendo la importancia de esos cuidados y el atender necesidades ajenas, ¿no? O sea, como que ya desde pequeñita estás aprendiendo todo esto. Claro, en su lugar los hombres lo que reciben son balones, cosas relacionadas con el juego competitivo, con la autonomía, con el liderazgo, juegos de lucha, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma
desde pequeñas vamos aprendiendo estas habilidades. Si yo hubiera, por ejemplo, practicado deporte desde pequeña, pues ahora me sería mucho más sencillo, ¿no? O sea, me costaría mucho menos. Entonces, digamos que el juego, por ejemplo, nos ayuda a desarrollar estas habilidades. A priori, esto no sería negativo, ¿no? Es como, bueno, son habilidades todas valiosas para el día a día, ¿no? El problema es que están naturalizadas, luego pensamos que los cuidados son algo biológico y como si las mujeres tuviéramos un gen, ¿no? De alguna manera para los cuidados, y están jerarquizadas, o sea, lo asociado a lo masculino es mucho más valorado y tiene un mayor reconocimiento social que lo asociado a lo femenino, ¿no? O sea, todo esto va creando esas diferencias y esos malestares que luego llamamos malestares de género, ¿no? Por esta desigualdad. ¿Y cómo crees que estos malestares que empiezan en la infancia, que muchas veces, o sea, aquí a mí se me mueven un montón de cosas, porque también pienso, cuando eres madre y tienes una criatura, niña, hay una parte, por supuestísimo, que nace en casa. Y hay otra con la que no vas a poder luchar porque forma parte de todo un sistema. O sea, quiero decir, aunque tú quieras educar de forma diferente o distinta a cómo se hace de forma normotipo, ¿no? La realidad es que esa persona, esa criatura socializa en los colegios, ve también a su madre, cómo se relaciona, ve también a la abuela, o sea, estamos llenas de códigos, que no es solo lo que pasa en casa, aunque es un factor súper importante, sino lo que pasa en las tiendas, en las escuelas, en la publicidad, en un montón de sitios, ¿no? Entonces, llega un momento, todo esto se desarrolla en la infancia, empieza en la infancia. ¿Cómo se traduce esto en la adulta, ¿no? En los 30 años, ¿qué pasa para que yo esté tan cansada? ¿Sabes esa cosa que dices, yo ahora por qué ya no puedo más, ¿no? ¿Por qué tengo esta sensación de agotamiento profundo por todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? La casa, los vínculos. ¿Cómo llega? Total. ¿Qué pasa en la vida para que yo llegue a este punto? Claro, yo esto lo explico, o sea, con la metáfora un poco de la cebolla, ¿no? O sea, al final nosotras venimos rodeadas por un montón de capas que van influyendo en estos aprendizajes que vamos incorporando, ¿no? O sea, digamos que en el centro estamos nosotras de pequeñitas, ¿no? La parte más como biológica, digamos. Claro, nos rodea una capa que es nuestra familia, que es un poco lo que tú decías, ¿no? De esa influencia de nuestros padres desde que somos pequeñas. Esta capa la rodea luego nuestras amigas, el barrio en el que nacemos, nuestra ciudad. Y esto todo a su vez está rodeado un poco por el contexto sociocultural en el que nacemos, ¿no? E histórico. No es lo mismo nacer hoy en España que nacer hace 60 años, por ejemplo. Son otros roles, otros mensajes, ¿no? Entonces, claro, por mucho, un poco lo que decías, aunque pongamos un poco esa mirada, esta influencia viene de muchos otros caminos, viene de la publicidad, de los medios de comunicación. O sea, nos van lanzando todo el rato esto que yo decía antes de los cuidados. Claro, los cuidados o la estética, otras cuestiones asociadas a lo femenino. No se queda solo ahí, sino que ese mensaje nos lo van a ir lanzando continuamente a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Pasa, por ejemplo, con los coles que decías, que, bueno, hace poquito con mi pareja, ¿no? Me paseo por el barrio y en todos los patios lo ves súper claro. O sea, al final el patio lo ocupa el juego competitivo, que precisamente pues va a ser más masculino, va a haber más hombres, ¿no? Y las niñas están en los márgenes, ¿no? O sea, no vas aprendiendo, digamos, que tu lugar no está en el centro, por así decirlo. Aprendes otra forma de relacionarte con el espacio, con el tiempo, con lo que decíamos de la autonomía, la autoestima. Y claro, estos mensajes son continuos, ¿no? Estos mensajes se van cristalizando, por así decirlo, no se quedan ahí en el aire, ¿no? Se acaban internalizando como normas, que son los mandatos de género, ¿no? Para mí es como los mandamientos en la religión, ¿no? De todos los deberías y todos los tengo que voy incorporando desde que soy pequeña. Y bueno, tienen que ver, o sea, yo los explico un poco así, ¿no? Los he catalogado como en 5, aunque habrá muchos más seguramente, ¿no? Pero para mí el primer mandato tiene que ver con la belleza, que viene un poco a decir que el valor de las mujeres está en nuestro atractivo,
en toda la validación masculina que podamos conseguir a través del cuerpo, ¿no? Claro, esto en concreto con lo que decíamos de los mensajes, nos han bombardeado con ello, con esta violencia estética toda la vida a través de la publicidad, de las revistas, y esto marca mucho la relación de las mujeres con su cuerpo. Nos cuesta mirarnos al espejo, tenemos muchísima inseguridad, ¿no?, a la hora de exponernos corporalmente, y esto hace que las mujeres no nos sintamos suficientes en este terreno, ¿no? Luego está el mandato, por ejemplo, hablábamos de los cuidados, pues está el mandato de no seas egoísta y vive un poco para servir. De hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es de Marcela Lagarde, que habla de que la identidad femenina es el ser para otros, realmente, ¿no? O sea, es como la felicidad de los otros es lo más importante y sus necesidades van primero, de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, las mujeres cuesta mucho que tengamos relaciones recíprocas, porque no nos cuesta como buscar esa horizontalidad, ¿no? Ese sacrificio que nombraba. Luego, claro, tiene que ver también con la bondad, con el control, por así decirlo, ¿no? Desde pequeñitas, el enfado es una emoción súper castigada a las niñas, porque enseguida nos dicen que somos unas mandonas, unas... no está la palabra, pero mandonas. y bueno, y cuesta mucho, yo creo que ese control del que hablaba también tiene que ver con el control sexual de nuestro cuerpo, que nos cueste también soltarnos y disfrutar, desafiar a la autoridad, ¿no? O sea, ahí cuesta un montón el poner límites y el decir que no también, ¿no? Para mí el cuarto mandato también tiene que ver con la competencia, con la autoexigencia, ¿no? Del tener que llegar a absolutamente todo, hacer todo perfecto y si no es perfecto no vale. Y ostras, en este sentido, claro, las mujeres tenemos muy poco espacio de autocuidado y de descanso, porque en esta autoexigencia descansar implica sentir mucha culpa también, ¿no? O sea, que cuesta un montón. Y luego, para mí el último sería el sostener las relaciones, ¿no? Las mujeres se encargan de sostener las relaciones de familia, de pareja, y hay mucha carga también en ello. Joder, es que claro, lo pienso, te escucho, pienso cómo no vamos a estar cansadas, ¿no? Más allá de luego las particularidades desde el yo individual, ¿no? De tu contexto personal y de tu historia. Pero es que ya solo, ¿no? Y vuelvo a repetir con ese solo muy entrecomillado, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ya está esto de base. O sea, te escucho y pienso, ¿cómo no va a ser agotador? ¿Cómo no estamos literalmente hasta las narices? Es tremendo. Y me pone muy triste, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que también como quería preguntarte, ¿qué riesgos hay con todo esto, ¿no? Tú tienes todo este panorama cuando además... estaba pensando, porque no sé si esto ya per se es un motivo de consulta, ¿no? Esto ya per se es no puedo más, vengo aquí porque ya de verdad, o sea, literal, me imagino, tipo primera sesión, vengo aquí a llorar, a que me escuches, total, a poderme romper aquí un ratito, ¿no? O si hay otra cosa que activa y como tú ya no puedes más y estás tan cansada, ¿no? Acabas diciendo, mira, yo no puedo más, voy a pedir ayuda, ¿no? Sea como sea, llega un momento donde tú realmente, por el motivo que sea y por todos estos motivos juntos, dices, no puedo más, pides ayuda. ¿Qué riesgos hay el hecho de que llegues a terapia y que la profesional que te encuentres no trabaje desde esa mirada, ¿no? Desde la perspectiva de género y que no esté teniendo en cuenta que eres mujer en esta sociedad? Total, o sea, claro, yo creo que hay un poco el riesgo, lo que puede provocar es que nos quedemos solo en el síntoma como tal, ¿no? Pero claro, el síntoma ocurre, como hemos dicho, en un contexto y el riesgo sería, digamos, podemos sin querer legitimar determinadas violencias o podemos caer un poco en estereotipos de género, ¿no? Como favorecer todo lo contrario, como esa adaptación al sistema en lugar de intentar cuestionarlo. O sea, para mí la perspectiva de género es muy importante por muchos sentidos, ¿no? Porque al final lo que nos permite
es que entender que estas diferencias que nos han vendido como naturales entre hombres y mujeres no son innatas, sino que se construyen social y culturalmente y pone ese foco en la desigualdad. Con lo cual, claro, para mí en cuanto a la salud mental, digamos que es el eje que atraviesa toda la intervención. O sea, independientemente un poco del enfoque y de las técnicas que vayamos a emplear con la persona, incluso tanto hombres como con mujeres, porque esto también, por supuesto, se puede acompañar desde la perspectiva de los hombres y es muy, muy importante. Claro, en este sentido, la perspectiva de género lo que nos va a ayudar es a entender mejor el malestar, por entender esa parte de dónde viene, ¿no? Esta parte de los roles de género, de los mandatos que íbamos nombrando, nos permite entender mucho mejor la identidad en lo que tiene que ver con la identidad de género, ¿no? O sea, como por qué luego los hombres y las mujeres somos tan distintos, ¿no? Nos permite comprender mucho estos dos polos, ¿no? que decíamos. Y luego, por otro lado, nos permite visibilizar, como decíamos, la violencia más cotidiana. El otro día escuchaba un Reels de una psicóloga, no recuerdo su nombre porque si no de verdad que le daría mención, porque de verdad no lo recuerdo, y hablaba justamente de que la salud mental no puede ser neutra. O sea, en el momento de que es neutra no es salud mental. Y que la salud mental tiene que ver con lo político, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el género, o sea, y es algo en lo que yo estoy súper de acuerdo también y es lo que construye al final también lo que has dicho, más allá de la perspectiva, la mirada desde donde trabajemos, el meter el género, ¿no? Como algo que lo va a atravesar todo a nivel estructural, porque definitivamente si no tengo en cuenta que eres mujer en este contexto, ¿cómo voy a poder acompañarte de manera sensata, ¿no? De manera honesta? Lo que pasa es que yo me pregunto, Tamara, ¿cuál es el fin, no? Porque yo lo pienso y digo, si es un problema estructural con el que yo no puedo hacer nada, tú y yo como mujeres, tú como psicoterapeuta, yo como paciente no puedo hacer nada. Vivo en la sociedad que vivo y soy mujer. ¿Cuál es el beneficio o la manera, el enfoque de trabajarlo en cómo acogemos esto en terapia? Porque entiendo también desde lo propio sistémico, ¿no? Pues con tu familia, pues el fin no es cambiar a tu familia, es cómo tú te cuidas en ese sistema. Yo llego, tengo todo este malestar, estoy agotada, no puedo más, se me abre la mirada, ¿no? en un espacio en el que por fin puedo sentir seguro y donde se me valida que gran parte de las mierdas que me pasan tienen que ver con ser mujer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? Total. ¿Me enfado? ¿Que también? Total. Claro, yo creo que, bueno, pues en ese sentido lo que nos puede permitir la perspectiva de género es cuidarnos mucho en este sentido, ¿no? Como desarrollar mucha compasión. No, claro, no podemos cambiar el sistema como en eso estamos, me refiero, ¿no? Como se están dando pasos en este sentido. Pero bueno, yo creo que ya es súper revolucionario que empecemos a cuidarnos. El hecho de empezar a priorizar nuestras necesidades por encima de los demás y no sentirnos egoístas, el poder, bueno, incluso con culpa, ¿no? Pero atravesar todo esto, yo creo que ya es revolucionario de alguna manera. O sea, nos ayuda también a intentar, bueno, pues con las decisiones que vamos tomando en el día a día, parar un momento y pensar desde dónde lo hago, ¿no? O sea, cuántos condicionantes tengo detrás y a partir de ahí tomar decisiones pues lo más libres posibles. O sea, es verdad que es difícil, pero bueno, yo creo que da como mucha información y acompaña en este sentido, ¿no? Como el poder pensar, bueno, tengo que cuidarme, el sistema no me empuja a ello, empuja a que cuide hacia afuera y ahora tengo que mirar un poco hacia adentro, ¿no? De alguna manera. Además nos ayuda, yo creo que es súper importante también pensar en esta parte de la sobremedicalización, por ejemplo, que hay en salud mental, ¿no? Esta parte de las mujeres estamos súper medicadas en ese sentido. Los malestares de las mujeres, decías de la neutralidad, ¿no? Enseguida son catalogados como crónicos y anestesiados con medicación, no porque la medicación no sea importante en muchos casos, sino porque, por ejemplo, yo he estado trabajando mucho tiempo en centros de violencia de género
y las mujeres que acudían habían buscado antes pues eso, ese apoyo en centros de salud mental, atención primaria. Y claro, de allí, muchas veces desde esa mirada neutral, lo que te llevas es un diagnóstico y una pauta de medicación. Pero esto anestesia el malestar, pero es que necesito mi malestar de alguna forma para salir de ahí, para darme cuenta, ¿no? Lo que necesito son recursos, analizar mi contexto, analizar estos mandatos y de esta manera poder salir realmente, ¿no? Entonces, uniendo un poco a lo que decías de la neutralidad, claro, la ciencia, de alguna forma, ¿no? Porque estamos hablando de ciencia en salud mental, se nos ha vendido como que lo objetivo, lo correcto, es lo neutral, ¿no? Ahí no caben ideologías. Pero claro, yo creo que es muy importante. O sea, yo tenía una profesora que me decía que intervenir es como posicionarte con, ¿no? O sea, y esto es un poco intervenir para mí en salud mental, es posicionarme con la mujer, con su relato, con creerla, ¿no? Y en este sentido, claro, no cabe la neutralidad. Tenemos que entender el contexto en el que venimos, cómo afectan estas variables y irlas desmontando de alguna manera, ¿no? Sí, y de hecho, como, o sea, estoy acabando, me queda ya muy, muy, muy poquito de grado, pero es algo que tengo muy, muy reciente. Vaya casposidad estudiar psicología, ¿eh? O sea, Total. me preocupa. Me preocupa también porque lo pienso y digo, porque vengo de un contexto favorable que me da información para poder cuestionarme que esto que estoy aprendiendo no es la manera y no es el camino, ¿no? Pero hay muchas cosas que están mal de base. También me pregunto, ¿no? A mí personalmente, esto es algo como personal, pero a mí personalmente me parece gravísimo, muy, muy grave, que desde la propia salud, desde lo puramente científico, y no hablo solo de salud mental, no hablo de psicología, también hablo de medicina, cómo no se está incorporando el género en todos los estudios. Me parece gravísimo porque me parece grave que siendo algo que atraviesa tanto, tengamos que formarnos aparte para poder incluir el género en la terapia. Total. En plan, que esto es un add-on, ¿sabes? En plan, pero que esto es de base, Miami. Esto tiene que estar ya. Total. No tengo que estar formándome aparte para entender esto. O sea, me preocupa que salvo que tú no elijas formarte en esa dirección, salen todos los años miles y miles de personas de la carrera de medicina, de la carrera de psicología, sin esta mirada. Totalmente. Es muy grave. Es muy grave. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, estudiando sobre los diagnósticos, ¿no? Como tal, de depresión, de ansiedad. Claro, era muy heavy porque en la depresión realmente, en el conjunto de personas que padecen depresión, creo recordar que cuando lo estudié las mujeres eran el doble que los hombres. Y de ansiedad, pues igual, o sea, eran el doble o cosas así, ¿no? Claro, esto cuando estudias un poco las causas, no te cuentan del género, o sea, te cuentan de, pues a lo mejor las causas genéticas, ¿no? Esa parte más biológica o los duelos, por ejemplo, ¿no? Su influencia, pero no se habla de realmente el peso de estos roles, con lo cual queda completamente invisibilizado. Y yo pensaba ahí, claro, tienes toda la razón, o sea, para llegar a la perspectiva de género de alguna forma, tienes que formarte aparte, o sea, no te lo van a dar en psicología, por ejemplo, ¿no? Y cómo llegué yo ahí un poco a la perspectiva de género me ayuda un poco a explicar también esas diferencias, ¿no? Lo que puede pasar si no incorporamos la perspectiva en terapia. O sea, yo, por ejemplo, ya después de la carrera, o sea, la carrera al género no existía de alguna forma, ¿no? Y después estudié un máster de psicología forense y claro, hablando de la violencia de género, pues había asignaturas pues así, pues igual, más descriptivas, luego más de intervención, ¿no? Y en estas que te digo primeras, más descriptivas, lo que se nos contaba, por ejemplo, de las víctimas, era esta historia de los perfiles, ¿no? El perfil un poco de agresor, pues hombres pues más impulsivos, con consumo, más agresivos. Y claro, ¿cómo son las mujeres? Pues más pasivas, con mucho miedo, con pocos recursos, un poco como este perfil, ¿no? Claro, esto no lo puedes cuestionar porque es un poco el relato social. O sea, esto no lo cuestionas en ese momento. Y más adelante, cuando tuvimos las asignaturas más de intervención, ahí fue cuando por fin me hablaron de la perspectiva de género, ¿no? Esta profesora
Claro, es que la mirada cambia totalmente, porque entonces ya no hablas de la dependencia de las mujeres, sino que hablas de la influencia del amor romántico. No hablas de la pasividad o la sumisión, sino que hablas del efecto que tiene la violencia en la vida de las mujeres, ¿no? Y eso cambia radicalmente la mirada. Ya no es esto que te pasa a ti, que has sido más pasiva o has... No, es algo que nos pasa a todas y que nos influye y que nos pone en riesgo de alguna forma, ¿no? Es otra mirada radicalmente distinta. O sea que, claro, sería muy importante que fuera, pues lo que tú dices, en la propia carrera, ¿no? Y estuviera más integrado. Sí, porque además en todos y todos los casos de mujeres, vengas y pidas ayuda por la razón que sea, pero especialmente cuando vienes de contextos de violencia, para mí acogerte desde esta mirada, bueno, es que no hacerlo me parece, aparte de lo gravísima que es la revictimización, de llegar. Por eso cuando a mí alguien me llega con casos de violencia de género, de violencia sexual de cualquier tipo, ¿no? Es como, por favor, o sea, se me pone literal la piel de gallina de todo mi cuerpo, por favor. Por eso a veces digo, joder, o sea, ven, o sea, no es porque yo te quiera decir, ven con nosotras, entiéndeme, pero ¿sabes esa cosa de, por favor, cae en las manos correctas? Porque es que caer en las manos incorrectas, caer en las manos de una terapeuta o un terapeuta que no trabaje desde esta mirada, que no tenga perspectiva de género, es muy grave. O sea, es en este momento de máxima vulnerabilidad, necesitas a alguien que entienda que eres mujer en este contexto, porque es que si no lo hace desde esa mirada, no lo hace desde ahí, pero que lo pienso incluso desde el ámbito social. Hay cosas chulísimas, se están haciendo cosas muy potentes y otras cosas muy cuestionables que pienso, tío, que trabajáis con mujeres. Esto tiene que estar de base, ¿no? O sea, que no podemos pasar esto por alto, ¿no? Quiero preguntarte también, Tamara, una cosa. Y es para todas aquellas mujeres que puedan estar escuchándonos, porque también pasa que tu mirada ahora no te permite poder ver más allá, ¿no? de la magnitud de todo esto, lo que implica ser mujer en esta sociedad, y puede ser que quizá nos escuchen y digan, sí, claro, ahora todo lo que me pasa, ¿no? No será menos, ya será menos, ¿no? No, me pasa ahora por ser mujer, ¿no? No será para tanto. Y aquí se me despierta como esa cosa de pues acompañarlas y acogerlas también desde el proceso en el que estén, ¿no? De no encima volver a cargarnos a nosotras como el punto que está mal, ¿no? Pero ¿cómo podemos o qué podemos decirle a esas mujeres que ahora mismo quizás nos están escuchando y piensan, bueno, se os ha ido un poco la olla, estáis un poquito dramáticas? Total. Claro, yo creo que es difícil encontrar, porque al final esas influencias que íbamos diciendo están súper entrelazadas, ¿no? Nos va a costar a veces entender qué parte es justo del género ha sido influenciada por mi familia, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver esa estructura. O sea, al final cuando vamos analizando esa estructura y vamos detectando, pues esto también me pasa a mí, pues esto otro también, pues esto yo también lo vivo de esta forma, ¿no? Yo creo que nos va dando las claves. Tamara, yo creo que justamente un poco por esto, las mujeres nos ha costado mucho a lo largo de la historia encontrar lugares seguros, ¿no? en los que poder compartir lo que nos pasa sin que eso sea juzgado, ¿no? Y yo creo que por más que puedas sentir el espacio terapéutico como un espacio seguro, después de, yo creo que de tantas y múltiples violencias que todas en mayor o menor medida nos hemos sometido a muchísima violencia estructural y de todos los tipos desde que somos muy pequeñas, ¿no? Como hemos ido viendo, ¿qué le podemos decir a todas aquellas mujeres que incluso estando en un espacio terapéutico sienten que no están pudiendo hablar de lo que realmente les pasa, de lo que realmente les mueve, desde esa cosa también de es que estoy loca, es que esto quizás soy una exagerada, es que esto quizás no es para tanto, es que esto solo me pasa a mí? Y te lo pregunto, y perdona que haga un pequeño inciso, porque mira, fíjate que mientras lo verbalizo, mi cuerpito siente como esa cosa, ¿no? Porque me recuerda a lo que yo misma viví cuando estuve en un proceso de terapia. Y cuando empecé hace ya unos años, ¿no? Y lo mío, incluso siendo algo gráfico, ¿no? Como vivir una violencia sexual o como vivir una violencia de género ya en mi edad más adulta y las múltiples violencias que luego fui descubriendo, siempre había como un sentir, ya no solo por esas violencias, sino un sentir general de callarme cosas
porque en el fondo eran cosas que no eran tan importantes o que ¿qué me va a decir la psicóloga no si le digo esto? Y yo creo que es algo como que nos pasa un poco a todas. Como que hay cosas que preferimos obviar, callar, por miedo, en realidad, a ser juzgadas, ¿no? Total, total. Yo creo que es un poco el sistema también, como decíamos, el que impulsa esto, ¿no? A que creamos que es algo nuestro solo, que será que estamos locas, ¿no? De alguna forma. Pues es importante empezarlo a nombrar poco a poco, ¿no? Yo creo que por eso la otra persona, la psicóloga, tiene que crear ese vínculo de confianza, pero tenemos que poder nombrarlo. Porque es muy, claro, es muy importante atender al final a ese malestar, ¿no? De hecho, es algo, yo esto lo hablo muchas veces con mis amigas, ¿no? Cuando empiezas a comunicarlo a otras mujeres, por ejemplo, vas viendo que es algo que nos pasa a todas y ahí te vas sintiendo muy acompañada, ¿no? Ojalá podamos también en el contexto de terapia, o sea, que sea lo suficientemente seguro como para que esto sea bien acogido. Total. Oye, Tamara, ya para terminar, para todas aquellas que puedan estar como escuchándonos, para empezar como a identificar, ¿no? ¿Qué cosas realmente, bueno, qué preguntas, ¿no? podríamos hacernos para poder ir identificando qué cosas tienen más que ver con lo estructural y qué cosas tienen que ver con yo, Yaiza, Sanz, mi historia y ya está? ¿No? Para ir, esto es género, ¿no? Esto es estructural, esto es un problema un poco general de todas y esto es mío, que tiene que ver con mi historia y con mis propios matices. Total. Yo creo que la pregunta fundamental es si esto me pasa solo a mí o le pasa a otras mujeres, ¿no? El poder preguntarlo a las demás para ver si sentir, ¿no? Que tiene que ver con esta estructura que hemos ido nombrando. Pues me quedo con eso porque además una de las cosas que también me he dado cuenta a lo largo de estos 6 años, ¿no? con Somos Estupendas, es que nos necesitamos muchísimo, más de lo que pensamos como sociedad, por supuestísimo, pero como mujeres. De hecho, me da mucha ternura pensar que esa polluelita Yaiza que hace 6 años empezó el proyecto, empezamos con terapia y empezamos con un círculo de mujeres. Y de hecho, flipante porque ya me acuerdo que esa primera y segunda edición hubieron como 80 mujeres, eran grupos de 10, ¿no? Pero hubo muchos grupos. Y es que realmente te das cuenta de que cuando puedes crear un espacio en el que poder compartir lo que te pasa y que otras mujeres te vean y te digan, tía, a mí también, eso para mí en sí mismo ya es reparador y terapéutico, ¿no? Y que por supuesto que viva los espacios terapéuticos y profesionales donde poder llegar a poder integrar todo este malestar. Pero es que hay veces que solo con que alguien, ¿no? Especialmente también en momentos, yo todavía no soy madre, ¿no? Pero como en momentos donde la maternidad, o sea, como que hay momentos también en la vida que crear como esa red de sostén de mujeres con mujeres puede ser súper significativo, ¿no? Es fundamental. Sí, de hecho pensaba, por ejemplo, en los grupos terapéuticos, ¿no? Es algo 100%. brutal la fuerza que tienen, ¿no? 100%. Cuando una mujer expresa culpa, por ejemplo, cómo todas las demás van corriendo a sostener, ¿no? Y cómo la culpa va perdiendo como ese peso, ¿no? En lo grupal. Y bueno, y en la maternidad me parece ya fundamental, ¿no? El poder sentirte acompañada de otras mujeres que están pasando lo mismo, el construir esa comunidad, yo creo que alivia cualquier malestar al final. Total. Tamara, muchísimas gracias por este ratito, de verdad, por hablar de algo que no es cómodo, pero que en el fondo es revolucionario, porque aunque por suerte hablamos ya mucho de esto, siempre siento que no se habla suficiente, ¿no? Y que a pesar de que se hable mucho, siento que este agotamiento profundo de no puedo más, no puedo más, no puedo más, es una fatiga generalizada que nos pasa y que merece que sea hablado, visto y escuchado y gritado tantas veces como sea necesario. Así que gracias de corazón. Gracias a ti. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más y mandaros un abrazo por ser mujeres.
Porque hay muchas veces que yo creo que ya lo hemos ido viendo a lo largo de este episodio, ¿no? Que muchas veces nos quedamos como, ¿será que soy yo el problema, no? Y a mí me parece un alivio darte cuenta de que no, de que tiene que ver con algo que se escapa más allá de ti, que tiene que ver con lo estructural y que aunque hay veces que pienses que te estás volviendo loca perdida y que eres una exagerada y una intensa y que eres demasiado sensible y que todo te afecta demasiado y que qué mal y qué mal y qué mal, joder, tía, que no, que es que vivimos en un sistema súper difícil. Así que espero también que este episodio te haya ayudado de alguna manera a comprender también la importancia de caer en buenas manos. Y es algo que lo he dicho a lo largo del episodio, pero es que de verdad lo vuelvo a repetir. Cuida mucho, de verdad, de corazón, y no es porque yo te quiera decir, ven con nosotras que somos las mejores, quiero decir, no, da igual, sea donde sea, pero que encuentres, de verdad, las profesionales adecuadas que puedan acompañarte, porque en momentos de máxima vulnerabilidad, las manos en las que caen van a ser súper decisivas a lo largo de tu proceso. Así que cuidarse también es elegir qué profesionales de la salud nos van a acompañar. Y ojo, porque no solo hablo en psicología, hablo en psicología, en ginecología, en oncología, en todas las ramas de la salud, en todas las que nos vamos a tener que encontrar a lo largo del camino y van a tener que tener en cuenta que somos mujeres en esta sociedad que tanto nos ahoga y que tanto nos oprime. Así que nada más, de verdad, si necesitas compartirnos algo, aquí estamos, encuéntranos, mándanos un mensajito, aquí estaremos para sostenerte y ya está, que te mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!